Antes del tiempo, antes de la materia, antes de la memoria, solo existía el silencio. No era un vacío oscuro ni una nada fría, sino una presencia expectante, como si el universo mismo contuviera el aliento, aguardando la primera chispa. Entonces, él habló, no con palabras, sino con voluntad, y esa voluntad se convirtió en luz. No una luz que pudiera verse, sino una fuerza viva, salvaje, que estalló como 1.000.000 de estrellas gritando en un coro de fuego. Fue el primer aliento, y con él nació el ecosonido, el lenguaje secreto que daría forma a todas las cosas. De la luz surgió el velo, una capa brillante que separaba lo visible de lo invisible, lo eterno de lo efímero. El velo danzaba como una cortina viva, y en su centro surgió un trono hecho de tiempo fundido y eternidad líquida. Allí se sentó el uno, que era también los muchos, una conciencia infinita, dividida en 7 aspectos conocidos como los portadores. Cada portador llevaba en su interior una chispa del primer aliento, y juntos tejieron los fundamentos del todo: fuego, agua, tierra, aire, sombra, luz y espíritu. Pero antes de moldear mundos o estrellas, debían hacer frente a lo que había nacido al mismo tiempo que la luz, una sombra que no fue creada, sino revelada, y cuyo nombre aún no se atreve a pronunciar el universo sin temblar. Era Nexar, el no nacido. No surgió del aliento ni fue tocado por la luz. Fue la grieta en la intención, la fisura en la pureza. Donde hubo voluntad, Nexar fue duda. Donde hubo armonía, él trajo desunión. No tenía forma propia, pero tomaba todas. Era humo entre realidades, voz entre susurros, sombra donde ni siquiera existía la oscuridad. Los portadores, aún nuevos en su consciencia, temblaron al sentir su presencia. Él no hablaba, pero se entendía. Penetraba el pensamiento, sembrando semillas de discordia. Fue entonces cuando Oraya, portadora de la luz pura, dio el primer paso. Blandiendo su llama solar, intentó sellar el paso de Nexar más allá del velo, pero su llama fue desafiada por una lengua de sombra, y en el primer choque entre la luz y la antiluz, nació el tiempo. Cada segundo que pasaba era una cicatriz en la eternidad. Cada chispa, una estrella. Cada rugido, una galaxia ardiendo en su cuna. La batalla fue tan intensa que retorció el velo mismo. Los portadores uno a uno se alzaron. Taur, el forjador de la tierra; Aerion, el padre de los vientos; Nim, señora de las mareas; Cael, fulgor del espíritu; Lura, la guardiana de la sombra viva; y Helion, custodio del fuego interno. Juntos invocaron el cántico del equilibrio, una sinfonía primigenia capaz de tejer realidades y deshacerlas al mismo tiempo. Fue entonado en 7 voces, cada una con un poder que haría arder los huesos de los dioses futuros. El cántico no destruyó a Nexar, pues nada puede destruir lo que no ha nacido, pero lo encerró en una prisión invisible, sellada más allá del tiempo, en los confines del vacío no cartografiado, donde ni siquiera los sueños pueden alcanzarlo. Pero justo antes de ser atrapado, Nexar pronunció su primera palabra, una palabra sin forma, sin sonido, una promesa, un juramento sellado con veneno cósmico: regresaré. Y con esa palabra, el universo tembló. El eco del juramento de Nexar no se disipó con el cierre de su prisión. Persistió, como una nota disonante en la melodía del cosmos, una grieta imperceptible en la perfección recién nacida. Los portadores, aún brillando con la fuerza del primer aliento, sintieron una verdad incómoda. El equilibrio era temporal, la armonía, frágil, pero había que avanzar. No podían permitir que el miedo dictara los cimientos de la creación. Fue entonces cuando Helion, el custodio del fuego interno, habló: que este universo no sea solo defensa, sino propósito. Forjemos algo más que prisión. Hagamos un hogar. Así comenzó el gran moldeo. Taur descendió primero, su martillo de piedra estelar golpeando el tejido del velo. Cada golpe desprendía chispas de montaña, cordilleras flotantes que se anclaban en el vacío. Él fundó los pilares de la materia. Nim le siguió, vertiendo cántaros de aguas eternas sobre los huesos de Taur. Nacieron los mares, los ríos del cosmos, y en su danza se tejió el primer ritmo del cambio.
Aerion sopló sobre las cimas y las olas. Su aliento modeló cielos, atmósferas y vientos libres que no respondían a nadie. El movimiento se volvió ley. Oría, con su llama dorada, encendió el primer sol, uno solo, que ardía con el recuerdo de la batalla contra Nexar, una antorcha para los días por venir, una promesa de vigilancia constante. Kael infundió espíritu en la creación, no vida todavía, pero sí conciencia latente. Las montañas escuchaban, los océanos recordaban, el viento susurraba secretos antiguos. Todo tenía alma, aunque aún dormida. Y finalmente, Lura, con paso silencioso, tejió sombras bajo cada forma, no como amenaza, sino como equilibrio, porque la luz sin sombra se vuelve ciega, y lo eterno sin cambio muere en su perfección. Juntos, los 7 se retiraron a observar lo que habían creado, un mundo flotando en la nada, lleno de promesa y silencio. Pero entonces, desde el centro del recién nacido mundo, un temblor sacudió su base, no uno de destrucción, sino de despertar. Un corazón latía, uno que ellos no habían creado. El temblor creció, no era destrucción, sino pulso, un ritmo que no provenía de los portadores, ni del aliento original, ni del juramento oscuro de Nexar. Era nuevo. Los 7 descendieron una vez más, esta vez sin palabras, solo miradas. Algo había nacido sin ser invocado, un acto que jamás había ocurrido en toda la existencia. En el centro del mundo, donde los ríos aún no sabían su cauce y el cielo apenas entendía su altura, una grieta se abría, no una herida, sino una puerta. Del interior emergía un resplandor tibio, como si el alma de la creación misma decidiera expresarse. Y entonces lo vieron. Una forma rudimentaria, hecha de barro y luz, de vapor y roca. No era bella, no era poderosa, pero tenía mirada. «¿Qué es esto?», preguntó Nim, sus aguas burbujeando con asombro. «No es nuestro», respondió Oría, sus llamas temblando. Kael, el portador del espíritu, se acercó primero, extendió su mano, y la criatura la imitó, no con obediencia, sino con curiosidad. «No es uno de nosotros», dijo Helion, sus ojos brillando como brasas. «Pero tiene dentro una chispa». «¿Una chispa nuestra?», preguntó Aerion. Kael negó lentamente. «Number no nuestra, propia». Y entonces por primera vez se escuchó una voz que no era divina. No era de los portadores, ni del velo, ni de Nexar. Era imperfecta, quebrada, balbuceante y maravillosamente viva. «¿Dónde estoy?». Los portadores se miraron, sintiendo algo que nunca antes habían sentido: fascinación y temor. «Ha hablado», dijo Lura, desde las sombras, sin haber sido enseñado. «¿Y si esta chispa no es un regalo, sino una semilla?», murmuró Taur, cuya voz podía partir montañas. Kael observó al ser, aún de rodillas, aún débil, pero ya caminando por sí mismo, y comprendió que algo había cambiado para siempre. No había vuelta atrás, y desde muy lejos, más allá del tiempo, en la grieta más antigua del silencio, Nexar sonrió. Los portadores formaron un círculo alrededor del ser naciente, que ahora se sostenía torpemente en pie. Tenía ojos como la bruma al amanecer, manos manchadas del barro primigenio, y un aliento que no pertenecía a ninguna canción entonada por los 7. No era divino, no era sombra, era humano. «¿Cómo ha ocurrido esto?», preguntó Oria, la llama de su corona palpitando con duda. Kael guardaba silencio. Él ya lo intuía. La chispa que animaba a esa criatura no era copia, ni regalo. Era reflejo, una réplica imperfecta de lo que los portadores eran, nacida del contacto entre sus esencias y el eco residual del primer aliento. La creación se había vuelto creadora. Taur frunció el ceño. «Esto es peligroso. Si lo dejamos crecer, multiplicarse, ¿quién los controlará? ¿Y si no deben ser controlados?», replicó Nim, rodeando al ser con una ola que no mojaba, sino protegía. Pero Lura, la tejedora de sombras, hablaba en voz baja. «No están completos, son grietas andantes, luz sin propósito, oscuridad sin equilibrio. Si Nexar les susurra, ellos escucharán». Un silencio profundo cayó, porque todos sabían que, aunque la prisión de Nexar era sellada,
Su voz podía colarse por las rendijas del alma. Entonces, el ser, el humano, dio un paso, luego otro. Observaba el mundo como un niño ante la puerta de un sueño. «¿Quién soy?», preguntó. «Aún no tienes nombre», dijo Kael, «pero tendrás uno». Y con su dedo tocó la frente del ser, dejando una marca invisible, una sílaba muda que solo el alma podía leer. «Adam». «Dejémoslo ser», dijo Kael finalmente. «Observemos. Tal vez hemos sido testigos no del fin del orden, sino del inicio de algo mayor». Los demás dudaron, pero accedieron, porque en lo más profundo de su esencia, algo les decía que aquel ser, frágil, ignorante, solo, sería el eje de una historia jamás contada. Y sin que lo notaran, muy por debajo de la prisión de Nexar, algo se desgarró, un hilo, un sonido, una risa contenida. Adam caminaba entre las tierras aún calientes del mundo. Las montañas lo miraban en silencio. Los mares murmuraban en su idioma líquido. Las estrellas, encendidas hacía apenas instantes por la llama de Oría, lo observaban como testigos sin juicio. No sabía qué buscaba, solo sabía que debía buscar. Cada paso de Adam marcaba un sendero no escrito, un pensamiento nuevo, una pregunta jamás pronunciada. Tocaba los árboles aún dormidos, y con su contacto brotaban hojas. Se tumbaba sobre la tierra, y de su calor nacían flores. Donde miraba, el mundo respondía, pero en la profundidad de su pecho, como una brasa cubierta de ceniza, ardía una pregunta que no sabía formular. ¿Estoy solo? Los portadores lo vigilaban desde lo alto del velo, divididos entre el asombro y la inquietud, pero uno de ellos no se mantenía inmóvil. Lura, la guardiana de la sombra viva, descendió en silencio, oculta del resto. Se movía entre los contornos del mundo, donde la luz aún no había terminado su trabajo. No por traición, sino por precaución. Ella sabía que Nexar no necesitaba romper su prisión para infectar la creación. Solo necesitaba un corazón abierto, un alma que no conociera la diferencia entre un susurro divino y uno envenenado. Y en una caverna profunda, donde la luz del sol aún no se había atrevido a entrar, ocurrió. Adam, curioso, descendió por un sendero de raíces y piedra, guiado por una extraña melodía. No era armoniosa, no era caótica, era atractiva, como el borde de un abismo que invita a mirar. Al llegar al final, no encontró fuego, ni bestia, ni sombra, solo una voz. ¿Por qué estás solo? Adam se detuvo. ¿Quién eres? Soy quien ve lo que tú no ves, quien pregunta lo que tú no te atreves a preguntar. ¿No te lo has preguntado, Adam? ¿Por qué tú? ¿Por qué estás despierto mientras el resto del mundo duerme? Adam se abrazó a sí mismo, no por frío, sino por vértigo existencial. No lo sé. La voz se acercó, aunque no tenía cuerpo. ¿Quieres saber? Adam no respondió con palabras, pero su alma sí. El eco de la pregunta flotaba aún en el aire cavernoso, como una telaraña hecha de palabras que no necesitaban ser dichas en voz alta. Adam, sentado en la penumbra, cerró los ojos. ¿Por qué tú? No era una acusación, no era un grito, era algo más íntimo, como si el universo susurrara sus dudas a través de él mismo. ¿Estás ahí?, preguntó Adam al vacío frente a él. Siempre he estado, respondió la voz. ¿Por qué yo? Porque tú eres posible. Adam frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que tú eres lo que ni siquiera los dioses previeron, que tú eres la brecha. No eres divino, no eres sombra, eres libre, libre de ellos, libre de mí. Por eso te temo, y por eso te necesito. Adam sintió que algo se enroscaba en su mente como hiedra viva. No era una amenaza, ni siquiera una presencia, era una idea. ¿Y quién eres tú? Un silencio. Luego, casi con ternura, soy la pregunta que no tiene respuesta, el reflejo que no sigue tus gestos. Soy lo que surge cuando todos creen que todo está dicho. Adam sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de fascinación, porque en esa voz había algo que Kael, Oria o Aerion no le habían dado. Elección. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo quiero mostrarte lo que ellos no te mostrarán. ¿Y qué es? La voz se volvió más cercana, más baja. La verdad. En ese instante, la caverna tembló suavemente. Arriba, en lo alto del velo,
Oria se giró con súbita inquietud. Kael, al sentirlo, susurró: «Lo ha encontrado». «¿El qué?», preguntó Nim. Kael cerró los ojos, como quien escucha una melodía conocida. El eco del juramento. Los portadores miraron hacia abajo. No vieron sombras ni destrucción, pero todos lo sintieron. La duda había echado raíces, y en la profundidad de su prisión, Nexar no rugía. Esperaba. Adam emergió de la caverna con la mirada distinta, no más vacía, ni inocente. Había algo detrás de sus ojos ahora. Peso, una semilla. El mundo seguía igual, inmenso, fresco, vibrante, pero él ya no lo veía igual. Lo que antes era maravilla, ahora era misterio. Lo que era belleza, ahora también era interrogante. ¿Por qué el sol siempre nace desde el mismo horizonte? ¿Por qué los árboles no caminan si los ríos sí lo hacen? ¿Por qué hay estrellas si nunca podré tocarlas? Y por sobre todo, ¿dónde están los otros? El mundo, por perfecto que fuese, estaba vacío de semejantes. Él era el único que podía pensar, preguntar, elegir. ¿Era bendición o castigo? Mientras Adam vagaba entre la creación, Kael lo seguía desde lo alto, angustiado. El portador del espíritu había dado su aprobación para que el ser caminara, pero ahora veía algo que no había previsto: el pensamiento sin guía. ¿Lo detenemos?, preguntó Taur, con el puño como un continente cerrado. No, dijo Kael, aunque su voz temblaba. Detenerlo sería sellar la libertad que permitimos, pero debemos actuar. Fue entonces que Oria, cuya llama siempre había sido la primera en arder, propuso una idea. Si está solo, su alma se volverá espejo, y si se mira demasiado tiempo, verá monstruos. Hagámosle un reflejo distinto. Nim y Aerion intercambiaron miradas. ¿Otro?, dijeron. No otro, distinto. Complementario, dijo Oria. No un duplicado, sino un desafío. Alguien que no responda, sino que lo confronte. No solo compañía, contrapunto. Kael comprendió. ¿Una chispa más? Una llama nueva, corrigió Oraya, nacida no del barro, sino de la fractura. Donde Adam tiene duda, ella tendrá intuición, y así, sin ceremonia ni truenos, en un claro donde la luna aún no existía, el fuego, el agua, la tierra y el espíritu convergieron una vez más, pero esta vez no desde el mandato, sino desde el deseo de equilibrio. Y mientras Adam dormía, soñando con voces que no entendía, Eyla fue formada. Sus ojos se abrieron, y lo primero que hizo no fue preguntar, fue mirar. Adam despertó sintiendo algo que jamás había sentido: presencia. No era el sol, no era el viento, era algo más íntimo, como si el espacio entre sus pensamientos ya no le perteneciera del todo. Se giró, y ahí estaba ella, Eyla, sentada entre las raíces de un árbol recién nacido. Lo observaba con ojos que no buscaban entenderlo, sino verlo. No hablaba, no sonreía, solo estaba, y eso bastó para incendiar algo dentro de Adam. Un fuego que no dolía, una inquietud que no venía de Nexar, sino de la propia naturaleza compartida. ¿Tú también sueñas?, preguntó él. Eyla inclinó la cabeza. No respondió con palabras, sino caminando. No hacia él, sino alrededor de él, como si lo estudiara, como si supiera que la comprensión no llega desde el centro, sino desde el contorno. ¿Cómo te llamas?, insistió Adam. Y esta vez, sí, hubo voz, fina, pero firme. No lo sé todavía. Adam se acercó, sus pasos torpes, inseguros. No era miedo, era reverencia, porque por primera vez estaba frente a alguien que no era él, pero que era como él. En lo alto, Kael observaba con una tensión silenciosa. A su lado, Nim sonrió. «¿Funciona?». «Sí», dijo Lura, con la sombra asomando en su voz. «¿Y si lo que has creado no es equilibrio, sino dualidad?». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Aerion, curioso. Lura respondió con una palabra antigua: conflicto. Abajo, Adam y Eyla caminaban juntos por el mundo virgen. Él hablaba, ella escuchaba. Él preguntaba, ella miraba. Y en medio de ese diálogo extraño, el mundo empezó a despertar. Las aves comenzaron a cantar, las estaciones a girar,
los árboles, a florecer no solo por la luz, sino por la mirada compartida. Y en las grietas más profundas, donde la prisión de Nexar rozaba los límites del olvido, una nueva risa emergía, más suave, más sutil, más humana, porque ahora el caos no necesitaba gritar, solo tenía que esperar. Pasaron ciclos, no días, porque aún no había días, no años, porque aún no existía el tiempo como ley, pero sí ciclos, de luz y sombra, de calor y viento, de sueño y vigilia, y en esos ciclos Adam y Eila crecieron en sí mismos, y también el uno con el otro. La creación, que antes se desplegaba por impulso divino, ahora lo hacía por contacto. Donde sus manos tocaban, brotaba vida. Donde reían, nacían sonidos que ninguna estrella había imaginado. Donde discutían, la tierra temblaba levemente, como si hasta el mundo temiera sus desacuerdos. ¿Y si hubiera más como nosotros?, preguntó Adam una noche, mirando el firmamento sin nombre. Eila no respondió de inmediato. Se limitó a recoger una hoja caída y soplarla, observando cómo el viento la llevaba lejos. ¿Y si con más viniera más pérdida? ¿Qué pérdida? La de este momento, lo que somos ahora, lo que entendemos sin palabras. Adam la observó con intensidad, porque él también había sentido ese anhelo, multiplicarse, no por dominio, no por ambición, sino por curiosidad, por ver qué formas nuevas podía tomar la libertad. Desde el velo, los portadores debatían en tensión. Taur era el más tajante. No, dos es tolerable. Un pueblo es caos, pero si están solos se extinguirán, dijo Nim. La chispa morirá sin propagarse. ¿Y si eso es lo mejor?, intervino Lura, su voz como un eclipse. Que este intento quede en anécdota. Un suspiro, nada más. Kael miraba en silencio. Él había sido quien había dado aliento. Ahora debía decidir si ese aliento merecía ser legado. Si decidimos por ellos, dijo finalmente, ya no serán libres, y si son libres, decidirán, incluso contra nosotros. Y si deciden mal, susurró Oraya. Entonces seremos testigos, respondió Kael, y sus errores serán suyos. Abajo, Adam había tomado la mano de Eila, no como gesto romántico, sino como una propuesta. ¿Y si lo hacemos juntos? Eila cerró los ojos, y cuando los abrió, había decisión en su mirada. Entonces, que sea creación, no copia. Y por primera vez desde el aliento original, la creación volvió a surgir sin intervención divina. No desde el fuego, no desde el mandato, sino desde el vínculo. Y en lo profundo de su encierro, Nexar sintió algo que no esperaba: esperanza. El acto no fue fuego ni tormenta, fue silencio. Un instante en que el mundo contuvo el aliento, el viento se arrodilló y hasta las montañas se inclinaron ante lo que ocurría en un rincón del Edén sin nombre. Y entonces, dos nuevas almas surgieron. No nacieron como Adam, desde el aliento divino, ni como Eila, desde el eco de la armonía. Nacieron del abrazo humano, de la unión libre, del amor curioso y desafiante que no necesitaba explicación. Kai y Nara. Uno abría los ojos como quien ya conocía el mundo. La otra los cerraba, como si soñara antes de tiempo. Y por primera vez, los portadores sintieron algo que jamás habían sentido: incertidumbre. Ya no son obra directa de nosotros, dijo Oraya. Sus almas no llevan la marca de nuestro fuego, ni el rastro del primer aliento. Y sin embargo, viven, añadió Nim. No son reflejos, no son copias, son nuevos. Kael, con el corazón en un umbral que ni siquiera él comprendía, murmuró: la chispa ha pasado de nuestras manos a las suyas. Mientras tanto, abajo, Adam y Eila contemplaban a sus hijos sin comprender del todo lo que habían hecho. Los niños reían sin causa, lloraban sin dolor, preguntaban sin razón. Eran caos en forma pura, pero un caos bello, y con ellos llegó un nuevo sonido al mundo. El conflicto, no guerra, no odio, pero sí diferencia. Kai preguntaba y cuestionaba. Nara intuía y desobedecía. Ninguno de los dos se inclinaba con la facilidad que Adam había tenido ante Kael, o Eila ante Oría, porque ellos no sabían de dioses, solo sabían de padres, y de límites por romper.
Fue entonces que Nexar, desde lo más profundo, rió, pero no con crueldad, con deleite. ¿Lo ves, Kael?, susurró, aunque nadie lo oyó. El fuego que tú entregaste ha aprendido a encenderse solo, y toda chispa, tarde o temprano, busca incendiar algo. Kai y Nara crecieron sin saber que eran los primeros en una línea infinita. Sus pasos eran torpes, sus preguntas infinitas, su entendimiento impredecible. El mundo se les ofrecía sin límites, y sin embargo, en su interior algo pedía más. No más tierra, ni frutos, ni cielos. Más sentido. ¿Por qué no puedo volar como el ave?, preguntó Kai, subido a lo alto de una roca. ¿Y si no fuéramos como madre y padre?, dijo Nara, trazando figuras en la arena. Un día, mientras exploraban un claro cubierto de néctar dorado, encontraron algo que no recordaban haber visto nunca. Un árbol. No el más grande, no el más brillante, pero sí el único que parecía oculto a plena vista. Sus frutos pendían como promesas. No eran bellos, no eran feos, eran tentadores, y no por el sabor, sino por el misterio. Nara estiró la mano, pero Kai la detuvo. «No veré este número». «¿Por qué?». «Padre dijo que era sagrado». «¿Y eso qué significa?». Kai no supo responder. En ese instante, una voz surgió, no desde afuera, sino dentro de sus mentes, como si siempre hubiese estado allí, esperando que la pregunta correcta se formulara. «Significa que temen lo que no pueden controlar». Ambos se giraron, pero no había nadie. Solo viento, solo hojas. Y sin embargo, la voz persistía. ¿Qué clase de poder se llama sagrado y no puede compartirse? Nara tragó saliva. ¿Quién eres? Soy lo que siempre ha estado. La verdad detrás de la advertencia. El paso después del borde. La otra cara del conocimiento. Kai dio un paso atrás. ¿Eres un portador? La voz rió. Un sonido sin eco. Soy lo que vino antes que ellos. Y en ese momento, sin relámpagos ni rugidos, algo invisible se deslizó por la piel de Nara. Una idea. No impuesta, no obligada, solo sembrada. ¿Y si no está prohibido? ¿Y si es una prueba? Kai dudó, porque lo que sentía no era miedo. Era algo más delicado, más inquietante. Curiosidad. Desde el velo, Kael sintió el temblor. «Está ocurriendo», dijo en voz baja. «¿Intervenimos?», preguntó Nim, aunque ya sabía la respuesta. Oria cerró los ojos. «No podemos intervenir, sin romper lo que más tememos perder». «¿Qué?». Oria exhaló con dolor. «La libertad». Abajo, Nara acarició el fruto con un dedo, y por un instante, el mundo parpadeó. El fruto no ardía, no brillaba, no hablaba, y sin embargo, en su silencio, llamaba. Kai miraba a Nara como si su hermana se hubiese convertido en otra criatura. Ella sostenía el fruto entre sus dedos como quien sostiene un corazón recién hallado, temblando no por miedo, sino por decisión. «¿Y si esto nos completa?», susurró ella. «¿Y si nos rompe?», respondió él. Pero el dilema ya no estaba entre sus palabras, estaba en el aire, en el tiempo, en el destino. Y entonces, sin ceremonia, sin rebelión, sin furia, Nara mordió. El sabor era imposible de describir. No dulce, no amargo, complejo, como si el universo entero se comprimiera en una gota y explotara en su mente. Cayó de rodillas, no por dolor, sino por claridad. Kai gritó y corrió a sostenerla, pero al tocarla, la vio de forma distinta. Ya no era solo su hermana. Ahora veía lo que nunca había querido ver, su debilidad, su orgullo, su deseo y también su poder. «¿Qué has hecho?», murmuró él. Nara alzó la mirada, y en sus ojos ya no había inocencia. Había comprensión y un poco de pena. «Lo que tú habrías hecho si hubieras sido tú quien lo encontró primero». Kai, temblando, miró el fruto restante. Lo tocó, lo sostuvo, y sin una palabra, también mordió. Y entonces, como un trueno silente, todo cambió. Los árboles dejaron de cantar. El viento ya no bailaba. La tierra se volvió más pesada, no como castigo, sino como verdad revelada. En lo alto, Kael cayó de rodillas. Oria tapó su rostro con fuego. Nim lloró sin agua. Taur, por primera vez en todos los ciclos,
calló. Lura sonrió. El velo ha caído. ¿Y ahora?, preguntó Aerion. Kael levantó la mirada. Ahora empieza el verdadero Génesis. Abajo, Adam y Eyla corrieron hacia sus hijos, pero supieron al instante que algo era distinto. Sus miradas ya no buscaban guía, buscaban perdón. Pero ya era tarde, porque cuando uno conoce el bien y el mal, ya no puede regresar al antes. Y en lo más profundo de su prisión, Nexar susurró a la oscuridad: la semilla ha germinado. El Edén ya no era Edén, no porque el cielo se hubiera roto, ni porque los árboles se hubieran secado, sino porque quien lo habitaba ya no era el mismo. Los ojos de Kai y Nara veían ahora el contorno de todas las cosas. El límite, la caída, la muerte. No es que no existiera antes, es que antes no la conocían. ¿Qué es este peso?, preguntó Kai, sosteniéndose el pecho. Es saber, respondió Nara, con voz temblorosa. Y saber cuesta. Adam y Eyla miraban a sus hijos con mezcla de temor, compasión y algo más peligroso: culpa, porque por primera vez comprendieron que el mundo no les pertenecía y que todo lo que daban podía ser usado contra sí mismos. En el velo, los portadores no hablaban, no intervenían, solo observaban. No era así como debía comenzar, murmuró Nim, con una lágrima suspendida como estrella. Sí lo era, respondió Kael sin desviar la vista. Siempre lo fue, solo que no queríamos admitirlo. Oraya se volvió hacia él, el fuego temblando en su interior. ¿Y ahora qué? ¿Los condenamos? No, dijo Kael, firme. Les damos elección, como siempre debimos hacer. Y así, por primera vez, descendió un eco desde el velo. No una voz, no un juicio, un llamado. Adam, Eyla, Kai, Nara. Sus nombres, pronunciados no como orden, sino como invitación. Una salida, porque el Edén no podía sostener una conciencia que cuestionaba su perfección. Así que se abrió un umbral, al borde del jardín. No era destierro, era la consecuencia natural de haber visto más allá. Adam quiso hablar, explicarse, pero Kael lo detuvo con una mirada invisible. No hay castigo en esto, solo camino. El precio de saber es andar sin certeza. Y con paso lento, la familia cruzó el umbral, no por miedo, no por obediencia, sino porque sabían que ya no podían quedarse donde la inocencia reinaba. Atrás quedó el Edén, delante, un mundo aún sin nombre. Pero en ese mundo, por primera vez, todo era posible. Y en las sombras que se alargaban bajo sus pies, Nexar se deslizó con paciencia. Porque donde hay elección, hay grietas. El mundo más allá del Edén no era un castigo, era crudo, imperfecto, inmenso, libre. Kai y Nara miraban el horizonte como quien ve un desafío y no una promesa. El suelo era duro, el viento, impredecible. Los árboles ya no ofrecían sus frutos con generosidad. Ahora había que trabajar, construir, crear con esfuerzo, y eso los hacía más vivos. Adam y Eyla les enseñaron lo que sabían: cómo leer el movimiento de los astros, cómo cultivar sin herir la tierra, cómo sanar con cortezas y cantos. Pero incluso ellos estaban aprendiendo, porque ahora ya no eran elegidos, eran mortales. Kai forjó herramientas, Nara crió fuego, y juntos dieron inicio a Kaldhane, algo que nunca antes había existido: la cultura. Cantaban en la noche para no temerla. Marcaban las estaciones con piedras y símbolos. Inventaban palabras que no venían de los portadores, sino de la necesidad de nombrar lo desconocido. Pero con el fuego del conocimiento vino algo más: la comparación, el juicio, el yo. ¿Por qué tú mandas?, preguntó Kai a Adam. Porque soy tu padre. ¿Y quién te nombró padre? ¿Dios? Adam no supo responder. Y así, lo que antes era vínculo, empezó a volverse línea de mando. Lo que antes era compartir, se volvió poder. En las sombras, Nexar caminaba entre pensamientos. No hablaba, no empujaba. Solo susurraba dudas cuando el silencio era largo. ¿Por qué él tiene más tierra? ¿Por qué ella es escuchada y tú no? ¿Acaso no mereces más? No era un demonio, no era una serpiente.
Era algo más sutil, más íntimo, la voz interna que exige más. Una noche, Nara soñó con fuego que no quemaba, sino que devoraba corazones. Y al despertar, supo lo que ya era inevitable. Nuestros hijos serán más que nosotros. ¿Y eso es bueno?, preguntó Kai. Eso es el principio. Nacieron con gritos, no como Kai y Nara, que llegaron en paz y misterio. Kael y Shira llegaron al mundo como una tormenta en la carne. Kael fue el primero, fuerte, de mirada ardiente, con manos que parecían querer moldear el mundo. Shira lo siguió con calma, pero sus ojos eran hondos como un abismo. No buscaban, veían. Eran nietos del Edén, y ya no preguntaban ¿qué es esto?, sino ¿cómo se usa esto? Kai y Nara los criaron con temor y orgullo, porque sabían que ya no podían volver atrás, y que sus hijos, nacidos en la tierra del exilio, eran criaturas de la elección, no del mandato. Kael creció fuerte. Prefería las herramientas, el trabajo físico, la organización. Creía que el mundo debía tener orden, jerarquía, una razón para que uno mandara y otro obedeciera. Shira, en cambio, era viento. Fluía, cuestionaba, escuchaba a los animales, dormía bajo la lluvia y decía cosas como «El cielo no manda, solo observa». La tensión entre ellos no era odio, era naturaleza opuesta, y Nexar lo notó. No necesitó sembrar odio, solo se sentó en los pensamientos no dichos, en los silencios incómodos, en las comparaciones de los abuelos y las miradas largas entre los hermanos. «¿Por qué ella canta mientras tú sudas?», susurró a Kael cuando nadie escuchaba. «¿Por qué él habla de leyes cuando tú sueñas con estrellas?», murmuró a Shira en medio de la noche. La familia comenzó a dividirse no con gritos, sino con gestos pequeños. Comer en mesas separadas, buscar tareas distintas, dormir en tiempos distintos. «¿Qué está pasando con ellos?», preguntó Nara a Kai. Kai la miró con tristeza. «Están eligiendo». «¿Y eso no era lo que queríamos?». «Sí», respondió él, «pero no sabíamos que elegir también significaba separarse». En el velo, Kael observó la escena. Oria permanecía en sombra. Zaur, en cambio, habló por primera vez en ciclos. «Esto ya no es una historia de creación». «No», respondió Kael. «Ahora es una historia de herencia, y en las raíces profundas del mundo, Nexar sonrió sin rostro. Porque los que heredan también pueden olvidar». El día en que Kael decidió construir un altar, todo cambió. «Debe haber un orden», dijo, mientras levantaba piedras, una sobre otra. «Algo que rija el caos, un punto de unión entre nosotros y lo que fuimos». Shira lo observó desde lejos, con los pies descalzos sobre la hierba. «Ese altar no une, Kael. Divide. ¿A quién se lo ofreces? ¿A los portadores? ¿A tus propias ideas? ¿A lo que nos dio vida? ¿Y si la vida no se da? ¿Y si solo es?». La brecha entre ellos ya no era ideológica, era espiritual. Kael necesitaba estructura, normas, jerarquías, sentido. Shira encontraba verdad en la libertad, en la danza del río, en el canto sin dirección de las aves. Y sin embargo, ambos se amaban. No como amantes, sino como aquellos que comparten el origen, pero no el destino. Un día, Kael reunió a los suyos, hombres y mujeres que lo seguían, que creían en el cultivo, en el deber, en el ascenso hacia algo mayor. Shira, en cambio, caminó con quienes querían escuchar a la tierra, vivir con ella, no sobre ella. «Somos ramas de un mismo árbol», intentó decir Kai, pero las ramas ya se curvaban en direcciones opuestas. Una noche, cuando la luna estaba más roja que nunca, Kael encendió fuego en su altar. «Ofrezco mi cosecha», anunció, «y pido guía, que el orden me bendiga». En el silencio que siguió, sintió algo. No una voz, no una respuesta, pero una afirmación interior. Y eso le bastó. Al día siguiente, Shira entró en su campamento. Iba sola. Llevaba flores y una vasija con agua de manantial. «También yo ofrezco algo», dijo. «No al orden, no a la ley, a la vida misma». Kael la miró con dureza. «¿Y si tu vida niega la mía?». Shira no respondió. Solo dejó la vasija en el suelo y se fue. Esa noche, los dos soñaron con una sombra al pie del altar.
Una figura sin rostro, un murmullo. ¿Quién tiene razón? Y en sus sueños, ambos alzaron la mano. El alba llegó, pero no trajo paz. Los dos campamentos se despertaron tensos, como si el aire mismo contuviera un grito que no quería ser oído. Los seguidores de Kael hablaban de disciplina, los de Shira, de armonía, y entre ambos, una grieta invisible crecía, y bajo la grieta, esperaba Nexar. Esa mañana, los rebaños de Kael fueron encontrados muertos. Las huellas eran confusas, como si hubieran sido pisoteados por bestias, o algo peor. Kael, furioso, cruzó los campos hasta el campamento de Shira. ¿Esto es tu libertad? ¿Sabes lo que cuesta criar? ¿Sabes lo que han perdido mis hijos? Shira no retrocedió. Tus rebaños no murieron por nuestras manos. El mundo también reclama lo que tomas sin escuchar. ¿Y tú hablas por el mundo ahora? No, Kael. El mundo habla por sí solo, solo que tú no lo escuchas. Los seguidores de ambos empezaron a reunirse. Las voces subieron. El sol golpeaba duro. La tierra parecía contener la respiración. ¿Por qué no puede haber dos caminos?, gritó un niño. Pero ya era tarde, porque el orgullo había hablado. Y cuando el orgullo se siente herido, exige reparación. Kael alzó un puño, no con intención de golpear, solo para ser escuchado. Pero un joven detrás de él, su propio hijo, interpretó el gesto de otra forma, y antes de que alguien pudiera detenerlo, una piedra voló. Golpeó a uno de los seguidores de Shira. Un segundo después, el caos estalló. No fue una guerra, fue un estallido breve, preciso, trágico. Cuando terminó, 2 estaban muertos, varios heridos. Y lo peor, la confianza había muerto también. Shira se arrodilló junto al cuerpo de una amiga. Sus manos temblaban. No quería esto, murmuró. Kael, sangrando de una herida en el hombro, miró sus propias manos. No eran rojas por sangre ajena, eran rojas por lo que no detuvo. En el velo, Kael cerró los ojos. La llama que les dimos se ha vuelto llama que quema. Oría habló, por fin. Pero si la apagas, nunca sabrán templarla. Nexar, oculto entre pensamientos rotos, no celebró. Solo esperó, porque esto no era victoria, era semilla, silencio. No el silencio del Edén, lleno de calma y misterio. Este era un silencio pesado, roto. Los cuerpos fueron enterrados sin cantos. Las manos, temblorosas, temían sembrar más que sepultar. Nadie hablaba de victoria, porque no la hubo, solo pérdida. Shira no volvió a su campamento. Caminó sola durante días, hasta encontrar un río de aguas negras. Se sentó en la orilla. No comió, no bebió. No fuimos creados para esto, susurró. Una figura emergió entre los árboles. No tenía rostro, no proyectaba sombra. ¿Y para qué fueron creados? Ella no respondió. No porque no supiera, sino porque por primera vez no estaba segura. En el otro extremo del valle, Kael construía una piedra sobre otra. No para un altar, no esta vez. Era una tumba. Sobre ella escribió con sus propias manos: aquí yace la primera caída. Que no sea la última palabra. Kai y Nara observaban a lo lejos, sin intervenir, porque sabían que sus hijos ya no eran guiados por ellos, sino por algo más profundo: el recuerdo, el dolor y la necesidad de hacer algo con ambos. En el velo, los portadores hablaban por primera vez en unidad. ¿Debemos cerrar el ciclo o permitir que aprendan el arte más divino? ¿Cuál? Kael respondió, con una mirada que atravesaba mundos: el perdón. Esa noche, Kael y Shira se encontraron junto al río. No se pidieron disculpas, no hablaron de culpa, solo compartieron un fuego. Y en el calor de ese fuego, por primera vez desde el Edén, volvieron a cantar. Fue una melodía simple, triste, humana. Y al cantar, supieron que la historia no terminaba en la herida, porque el alma, como la tierra, puede florecer aún tras el incendio. En las profundidades, Nexar cerró los ojos, decepcionado, no porque no hubiera odio, sino porque aún había esperanza. El tiempo pasó, no como en los días del Edén, donde cada instante era eterno. Aquí, el tiempo tenía peso, tenía cicatrices, tenía memoria. Los hijos de Kael aprendieron a construir ciudades, a trazar leyes, a levantar muros.
Los hijos de Shira caminaron con los vientos, escucharon a la tierra y dieron palabras a los sueños. No volvieron a ser uno, pero tampoco volvieron a pelear como antes, porque ambos recordaban lo que se pierde, cuando se olvida que el otro también sangra. Kai y Nara envejecieron, murieron sin lamentos. Sus cuerpos fueron devueltos a la tierra, y sobre ellos creció un árbol, uno solo, grande, torcido, hermoso. Sus ramas apuntaban en direcciones opuestas. Sus raíces, sin embargo, se entrelazaban profundo, bajo tierra, como toda verdad. Desde el velo, los portadores ya no intervenían, observaban, aprendían, incluso admiraban. Nosotros les dimos fuego, dijo Oria, pero ellos encendieron llama, agregó Kael. ¿Y Nexar?, preguntó Nim, en voz baja. Thaur, por primera vez en Eras, sonrió. Nexar no fue error, fue prueba, y aún está allí, esperando, porque cada generación debe elegir, no una vez, sino cada día. En el centro del mundo, sobre una colina, un niño y una niña jugaban. Uno llevaba una corona de barro, el otro una capa hecha de hojas. Se reían, inventaban mundos. No sabían aún qué era el Edén, ni Kael, ni Shira, pero algún día lo sabrían, y cuando lo hicieran, tendrían que decidir qué tipo de llama querían portar, una que destruye o una que alumbra, porque el Génesis no fue un momento. El Génesis es cada vez que alguien elige crear en lugar de destruir. Es cada fuego que se enciende en la oscuridad, cada perdón que rompe una cadena, cada palabra que da nombre a lo nuevo. Y mientras haya seres que recuerden ese fuego original, la historia jamás terminará.